Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo les pido que dispongan el corazón, que tengan ese corazón abierto, que tengan sus oídos abiertos a escuchar la palabra. Se va a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria a ti, Padre, porque tú eres ese Dios grande, tú eres ese Dios poderoso, tú eres ese Dios maravilloso. Hoy te decimos, Espíritu Santo, sabemos que tú estás acá, porque ya te estás moviendo. Desde el mismo momento en que nosotros nos conectamos, tú nos estabas esperando. Señor, gracias, porque a través de la alabanza, Señor, tú te estás manifestando desde ese momento, Señor, desde el momento en que abrimos, Señor, el Zoom, bendito Dios, que abrimos este canal, Padre, el poder tuyo está activo, Señor. Que seas tú obrando en cada corazón, en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, eres tú el que vas a hablar. Yo soy un instrumento tuyo, Señor, pero tú eres el que hablas a través de mis labios. Eres tú poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, Padre. Recibe la gloria, recibe la alabanza y la adoración, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra. Te damos a ti toda la gloria, Padre. Gracias, Señor. Tú nos hablabas hoy a través de tu palabra, que somos bienaventurados, que somos bendecidos. Nos decías que tú eres un Dios fiel, que tú has sido fiel, Señor, porque tú, Señor, abriste caminos, tú abriste, bendito Dios, tú abriste, Padre de la gloria, ese lugar, abriste, Señor, un lugar donde tus hijos pudieran haber pasado ese mar rojo, Señor. Tú abriste ese mar rojo, Señor, y así como tú lo abriste para ellos, has abierto un camino para nosotros, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos por ese camino, el cual empezamos desde el momento en que abrimos nuestro corazón para ti, bendito Dios. Ayúdanos a permanecer fieles, así como tú eres fiel, ayúdanos a permanecer fieles, Padre. Y nos hablabas también que nuestro corazón está firme y está asegurado en ti, bendito Dios. A través de la ofrenda nos hablabas eso, Señor. Y a través de la alabanza nos decías que tú eres un Dios fiel. Y tú quieres que seamos fieles a ti, bendito Dios, así como tú eres fiel, Padre. Por eso hoy te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú manifestándote, que tu presencia se manifieste en cada corazón, en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Jesús. Sé tú manifestándote, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, y todo será para la honra y gloria de tu santo y precioso nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a ir al libro de segunda de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 1, del 1 al 5. Segundo libro de Pedro. Y dice la palabra en segunda de Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que seas tú obrando, hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Entonces, aquí la palabra nos está, bueno, aquí está hablando, dice Simón Pedro, siervo y apóstol, ¿cierto? De Jesucristo. Y aquí nos habla cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces dice aquí, en vez de decir Pedro, dice Evis, dice Claudia, dice Janet,
¿cierto? Siervos, hijos de Dios, ¿cierto? A los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, ¿cierto? Él nos alcanzó, Él nos llamó, Él mismo fue el que nos llamó. ¿Listo? Perdón un momento. Listo. Eh, yo tuve aquí un inconveniente, discúlpenme. Ya, ahora sí. Qué pena. Bueno, entonces eh, está hablando ¿a quién? A hijos de Dios, ¿cierto? Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Dios quiere que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces, y nos promete, Él nos promete que estaremos en el reino de Dios, ¿cierto? Pero Él también nos da todas las armas y nos provee esas armas para llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios con una relación en Cristo, ¿no? Tenemos que tener esa relación en Cristo. Entonces, eh, no es fácil tener una relación con Cristo, ¿no? Pero es un gran propósito para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos, ¿cierto? Entonces Él quiere cambiar nuestro carácter. Nosotros tenemos un carácter, pero Él quiere formar en nosotros su carácter, ¿cierto? El carácter de Él, que tengamos una conducta diferente, una manera de vivir y una manera de ser igual a la que tuvo el Señor Jesucristo, que seamos iguales a Él, ¿cierto? Entonces eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Nosotros llevamos varios años en este proceso, pero ahí seguimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada día va siendo cambiado y va siendo renovado para que un día nosotros podamos estar allá en la presencia de Dios y unidos allá con Cristo, ¿cierto? Entonces, nosotros para servir al Señor, por eso Él quiere que todo nuestro ser sea cambiado, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo sea transformado y renovado para cuando nosotros nos presentemos allá a la presencia de Dios, seamos personas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, nosotros cómo vamos a estar con Cristo si nuestro carácter no ha cambiado, ¿no? ¿Cómo vamos a servirle a Él si nuestro carácter no ha sido renovado, no ha sido transformado, ¿cierto? Entonces, Él quiere que nosotros cada día trabajemos en esta área, en el carácter porque es algo que no es fácil de doblegar, ¿no? Entonces, en Primera de Corintios 13:1 dice que si nosotros, que sería como, si nosotros no hacemos ese cambio, entonces sería que como metal que resuena y címbalo que retiñe. Sería un címbalo, o sea, sería que algo vacío, ¿cierto? Es decir, nosotros estaríamos con un corazón vacío, diferente, si no tenemos el carácter de Cristo, ¿no? Entonces no estaríamos haciendo de acuerdo a lo que Dios quiere, lo que Dios ha propuesto. Entonces necesitamos tener ¿qué? Un carácter formado. Y lo conseguimos a través de ¿qué? De una relación que tengamos con Cristo. De acuerdo a la relación que nosotros tengamos en la intimidad con el Señor, entonces podemos tener esa relación con Cristo, ¿no? Y asimismo, a medida que tengamos ese carácter formado, pues entonces vamos a parecernos cada día más y más y más a Cristo, ¿cierto? Entonces, miremos ahí en Mateo 5:45, Mateo 5:45. En la primera parte dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto? Y en el versículo 48, primera dice, en el mismo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿cierto? Entonces, el mismo carácter de Dios se nos ha manifestado en la persona de Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Él ya lo colocó, pero, ¿qué es lo que quiere Él? Que cada día nosotros crezcamos, que cambiemos ese carácter, que ese carácter sea cambiado, que ese carácter sea renovado, que ese carácter sea transformado, que ese carácter lo sometamos cada día, ¿cierto? Nos sometamos a él. Entonces, dice que seamos perfectos, ¿cierto?
Aquí no tendremos la perfección, pero nosotros en el reino ya tendremos perfección, ¿no? Pero esa es la voluntad de Dios, que haya perfección en nuestras vidas, que lleguemos a la estatura de Cristo, ¿cierto? Entonces, nosotros en Juan 13:8 nos habla de Pedro, ¿no? El Señor quería lavar los pies, entonces él no quería, pero él dice que tenía que lavarlo para que tuviera él parte con él en el reino. Entonces, que el lavamiento de los pies es un símbolo del lavado que él hace o el lavamiento que él hace en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, ¿cierto? En nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Que nosotros seamos cada día transformados, que nosotros seamos cada día renovados, que nosotros cada día seamos diferentes, ¿sí? Lavados con la sangre de Jesucristo, limpiados con su sangre preciosa, su mente renovada, nuestra mente cambiada, nuestra mente transformada. ¿A través de qué? De Jesucristo, a través de la palabra, porque a través de la palabra, por la palabra nos enseña esas características, toda la palabra, a través de la palabra, siempre el Señor nos está hablando de diferentes cosas que nosotros debemos cambiar, debemos transformar, debemos dejar, ¿cierto? Debemos dejar ciertos hábitos que nosotros tenemos, muchas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, a través de la palabra, Él nos lo está indicando y cada día nos lo está enseñando por su palabra. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con esa palabra que recibimos cada día? ¿Será que sí la estamos poniendo en práctica o no la estamos haciendo? ¿Sí? Entonces Él nos anima, Él cada día nos anima porque Él quiere que tengamos un cambio radical, ¿sí? Que no sigamos iguales como antes, que dejemos el pasado, que todo aquello lo que pasó ayer, Él ya lo olvidó. Entonces lo que fue ayer fue un pasado, ya es un pasado, ¿cierto? Entonces Él no quiere que vivamos en ese pasado. Entonces que nos renovemos cada día, ¿cierto? Entonces, solo así tendremos una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Y vamos a ir a segunda de Pedro. Vamos a seguir en Pedro. En segunda de Pedro 1:11. Segunda de Pedro 1:11. 1:11. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, dice que nos será otorgada, ¿cierto? Porque de esta manera, de la manera que, del cambio que nosotros tengamos. Como hijos de Dios ya fue otorgada, ¿cierto? Ya fue otorgada, pero que nosotros sigamos teniendo ese cambio y esa transformación que Él ha dispuesto para nosotros. Entonces dice que tenemos ya fue otorgada, ¿cierto? Amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero entonces ese carácter tiene que ser cambiado y tiene que ser renovado. Miremos ahí en Primera de Pedro 1:23, Primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, siendo que renacidos en el nuevo nacimiento, ¿cierto? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, ¿cierto? Y la naturaleza de Dios, para que seamos esas participantes de su naturaleza. Desde nuestra conversión, el Espíritu Santo ha entrado a morar en nosotros y Él es el que va haciendo cada día el cambio en nosotros, ¿cierto? Pero también la relación que tengamos con el Señor. Si nosotros no tenemos relación íntima, en esa relación íntima, Él va cambiando y transformando muchas cosas. Nosotros mismos nos asombramos cuando hay cosas que estaban en nuestro corazón. A través de su Santo Espíritu, él va quitando muchas cosas, pero todo depende de quién, de nosotros. Porque si yo no le entrego
Por lo menos, si yo no le entrego la voluntad a nuestro Dios, pues Él no maneja nuestra voluntad porque Él es un caballero, ¿cierto? Entonces yo tengo que decirle, Señor, yo te entrego mi voluntad para que tú hagas tu voluntad en mi vida, ¿cierto? Entonces, Señor, pero yo tengo que decírselo a Dios, ¿no? Tengo que reconocer delante de Él que tengo muchas fallas, que tenemos esas fallas, ¿no? Que tenemos un carácter fuerte, que a veces no nos doblegamos, que a veces somos muy orgullosos, que a veces somos muy prepotentes, ¿sí? Pero si no lo reconocemos delante del Señor, entonces no podemos participar allá en del reino divino, ¿cierto? De la naturaleza divina. Entonces, Él quiere que seamos participantes. Entonces aquí en segunda de Pedro, lo que estábamos leyendo, lo que habíamos leído, ¿cierto? Nos habla, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, ¿cierto? El Señor nos alcanzó, nos habló, nos está hablando a nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por la justicia de Él, Él nos justificó, ¿cierto? Dice, una fe, una fe igualmente preciosa, una fe preciosa, una fe preciosa. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, nosotros ya tenemos que tener esa paz. Gracia, la gracia la tenemos. Él nos dio una gracia especial y nos dice que ¿qué? Gracia y paz sean multiplicadas. Ya la tenemos, pero hay que multiplicarla. Dice, sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Cómo multiplicamos esa paz? ¿Cómo multiplicamos? La gracia ya no la dio, ¿cierto? Pero esa paz dice que en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A través de que yo tenga un conocimiento de Dios, de quién es Dios. Que Él es mi Padre, ¿cierto? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo a través de nosotros? En nosotros, ¿sí? Por nosotros. Todo eso lo tenemos que tener muy claro, ¿cierto? Lo tenemos que tener claro. Y vea que a mí me encantaba esto porque dice gracia y paz o sean multiplicadas, ¿sí? Y entonces nosotros hemos visto en este tiempo que mucha gente no tiene esa paz. ¿Por qué? Porque no ha creído a la palabra de Dios, porque no conoce quién es Dios, qué está haciendo en nosotros, porque no ha conocido quién es Cristo, qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No tienen la claridad, no tienen la claridad, ¿cierto? Entonces, por eso yo conozco varias personas que he estado hablando con ellas y son personas que no tienen paz, que tienen angustia todo el tiempo, que tienen unos temores tremendos, muy arraigados en su corazón y son hijos de Dios. Entonces, démosle gracias a nuestro Padre porque yo sé que en nosotros, en nuestros corazones hay paz, hay mucha paz, ¿sí? Y dice que sea multiplicada cuando conozco directamente a este Dios maravilloso, cuando me relaciono con Él, cuando me relaciono con Cristo, mi paz sigue siendo multiplicada. O sea que esas personas que no tienen paz, no tienen esa relación y esa relación no se va a multiplicar, ¿sí? Entonces, aquí nos está aclarando por la palabra, ¿cierto? Que esa paz va siendo multiplicada. Gloria a Dios por eso. A mí me encantó esto porque yo decía, ay, sí, Señor, porque a veces uno siente tanta tranquilidad, esa paz. Y aquí dice que va siendo multiplicada, pero a medida que me relaciono con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Listo. Ahí en Primera de Pedro 2:2, devolvámonos y dice, en Primera de Pedro dice 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿cierto? Entonces dice que aquí está hablando de desead como niños, como un bebé, ¿cierto? Como un bebé. Entonces, voy a darles un ejemplo de un hombre que era un gran empresario y tenía una empresa tan gigante que se llamaba una multinacional, ¿sí? Y este varón no tenía hijos, él anhelaba un hijo. Entonces, bueno, ya su esposita quedó en embarazo, nació ese hijo y entonces él feliz porque era un varón, ¿cierto? Entonces, ¿por qué anhelaba tener un hijo? Porque él quería que ese hijo
pudiera obtener todos los conocimientos para él poder manejar esa empresa, ¿cierto? Su empresa, su gran empresa. Entonces, cuando nació su hijo, pues me imagino que él empezó a hablarle, a decirle, a llenar su soyera, cuál era el propósito en su vida de acuerdo a lo que él anhelaba, ¿sí? Entonces él siempre le hablaba de su empresa, de cómo debía ser, ¿cierto? Entonces el papá le hablaba constantemente de eso, ¿cierto? Pero este niño tuvo que ser formado, ¿cierto? Desde pequeñito, desde bebé, le fueron enseñando muchas cosas. Este bebé ya creció, este bebé estudió, este bebé fue a la universidad, ya no era bebé, ¿no? Este hijo ya fue creciendo, fue a la universidad, se fue preparando, ¿cierto? Entonces ya en una carrera, él estudió, él fue disciplinado, él fue progresando en su carrera profesional. ¿Por qué? Porque desde pequeño el papá lo había impulsado, porque desde pequeño el papá le había enseñado, porque desde pequeño el papá le había mostrado un camino, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Este varón pues se esforzó, ya tenía, ¿qué pasó con este varón? Tenía un proyecto de vida, pero también él tenía que tener unas metas, pero también tenía que una buena relación con su papá, ¿cierto? Una relación íntima con su padre, ¿cierto? ¿Y por qué tenía esa relación tan íntima? Porque él quería conocer absolutamente todo lo que su papá había hecho para tener esa multinacional, ¿sí? Entonces, así pasa en el reino. En el reino nosotros tenemos un padre, ¿cierto? Él nos creó, Él nos formó, Él nos apartó, Él nos escogió, ¿cierto? Como hijos, como nueva creación, como nuevas criaturas. Nos apartó y nos escogió. Pero, ¿qué pasa? Si yo, entonces Él tiene una meta, tiene unas metas, unos planes con nosotros, pero si yo no tengo esas metas y si yo no tengo esos planes de Dios en mi vida, pues no se va a realizar, nada va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Es igual a este hijo con este padre. Así como él desde bebé, así como cuando nosotros llegamos a Cristo éramos bebés, empezamos a tomar leche, pero ya somos maduros, ¿sí? Hemos madurado y Él quiere que sigamos madurando, que sigamos creciendo, que así como este varón le creyó a su padre, ¿cierto? Y él empezó a formarse en su vida. Él no se quedó ahí, ay, esperando con los brazos cruzados. Bueno, yo estoy aquí, mi papá me dijo que yo iba a hacer esto y lo otro. No, él no hizo eso. Se hizo un profesional, me imagino que haría muchas carreras, no sé. Entonces, así quiere el Señor con nosotros. Nosotros debemos estudiar la palabra, nosotros debemos aplicar la palabra, pero también estudiar, hacer instituto bíblico, ¿cierto? Muchas cosas. Prepararnos cada día para poder, ¿qué? Trabajar en el reino y en la obra como Él quiere que trabajamos, no solo aquí en la tierra, sino en un futuro, ¿cierto? En un futuro. Entonces, que colaboremos con el Padre como coherederos, ¿cierto? Como esos coherederos. Miremos en Romanos 8:17. Vamos al libro de Romanos 8:17. Y dice la palabra, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, ¿cierto? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿cierto? Entonces, coherederos, coherederos y administradores del reino de Cristo. Es una empresa, la empresa más importante. No es una empresa, no es una multinacional, sino estamos trabajando para el reino de Dios, para su reino, ¿cierto? Para el reino, para esa heredad que Él nos ha dado, para lo cual Él nos escogió. Él nos escogió con un plan, con un propósito, como esos buenos hijos, así como fue este hijo de este hombre
que se preparó, entonces cada día quiere que estemos preparados, ¿cierto? Para que seamos esos coherederos, no cualquier persona, ¿cierto? Sino hijos obedientes, ¿cierto? Dándole la gloria a Dios, preparándonos, siendo diligentes en hacer todas las cosas que Él nos ha dicho que hagamos. Qué bueno que, porque hay personas que son muy negligentes, pero Él quiere que seamos diligentes. Amén. Entonces miremos ahí en segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro 1:7. Bueno, 1:6. 1:6 y 7. Entonces, hablando de lo que habíamos leído, y bueno, dice, vosotros también, no, leámoslo desde el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿cierto? Entonces, tenemos nosotros que tomar nuestra vida cristiana en serio, ¿cierto? Dice que poniendo toda diligencia, siendo diligentes, ¿cierto? Y añadiendo a nuestras vidas el conocimiento. ¿Nos habla de qué? De la fe, de la virtud, de un conocimiento, de dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del amor fraternal. Entonces, de amor, el amor. El amor es tan difícil, ¿cierto? No es fácil. El afecto fraternal y el amor. Es tan difícil a veces amar a ciertas personas, ¿no? Aún siendo hermanos en la fe, aún siendo nuestra propia familia, ¿cierto? Entonces, el plan de Dios en todo esto es que seamos formados en el carácter maduro, así como Cristo tiene un carácter maduro. Ese es el plan de Dios, ¿sí? Que seamos maduros, personas maduras, no bebés espirituales, sino que seamos personas maduras, que maduremos cada día a través de su palabra, ¿cierto? A través de todo lo que cada día nosotros aprendemos, que pongamos en práctica. Entonces, para que sea formado nuestro carácter como el de Cristo. Eso no es fácil, ¿cierto? No es nada fácil porque en nuestra carne muchas veces no queremos nada. Por lo menos hoy, la carne no quisiera estar aquí. La carne quisiera de pronto estar haciendo otras cosas en la calle o qué sé yo, salir. Ahorita ya que quitaron el pico y cédula, pues que ya podemos salir más constantemente. La carne de pronto quisiera eso en este momento, ¿cierto? Pero nosotros como hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Entonces, nosotros ya somos salvos por su gracia, por la fe, pero, pero la fe sin obras, ¿no? Porque no fue por obras. Nadie somos salvos por obras. No hemos sido salvos por obra, sino por la gracia de Dios, ¿cierto? Por esa gracia que Él nos dio, nos colocó y nos dio esa gracia, ese favor y esa salvación gratuitamente. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos formados a imagen y semejanza de Él. Ese es el plan y el propósito de Dios. Ser formados a imagen y semejanza de Él y que ese carácter sea formado en nosotros. Hijos capaces de asumir todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas, para nuestros hogares y para nuestra familia. Vamos a ir a Hebreos, devolvámonos ahí un poquito, de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, 3. Y dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyen, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, ¿sí? Repartimiento, Él nos repartió, ¿cierto? Nos dio el Espíritu Santo según su voluntad, ¿cierto? Entonces dice que ¿cómo escaparemos? ¿Cómo? No, ya tenemos un llamado. Qué bendición que tenemos un llamado. Qué bendición. Aquí nos dice en esta versión donde nos coloca Heidicita, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Entonces dice que ¿cómo escaparemos, no? No podemos escapar al llamado que Él ya nos tiene, al llamado que Él ya hizo. Él nos hizo un gran llamado y somos privilegiados porque hay multitud, billones de personas que no tienen este privilegio, pero nosotros a veces lo tenemos en poco. Entonces, dice, si descuidamos una salvación tan grande, yo sé que a nosotros también nos duele ver a muchas personas, saber de muchas personas que han conocido de la palabra y que se han apartado, que se han alejado de Dios. Es una tristeza, nos da tristeza. ¿Cómo será el Señor si a nosotros nos duele de muchas personas que se volvieron al camino, de muchas personas que se volvieron atrás? Entonces dice que descuidaron la salvación tan grande. Dice que la cual habiendo sido anunciada, ¿cierto? Entonces no descuidemos. Dios nos anima hoy, nos exhorta, nos anima a que no descuidemos, ¿cierto? Ese don grande, eso tan maravilloso que Dios nos ha dado. Algo poderoso que mucha gente, muchas personas envidiarían. Muchas personas que en el día de hoy están atribuladas, angustiadas, deprimidas, desesperadas, quisieran tener lo que nosotros tenemos, pero mucha gente lo ha tenido en poco. Entonces, trabajemos cada día por todo esto que Dios nos ha dado, por todo que somos privilegiados. Entonces, devolvámonos nuevamente a nuestro pasaje en Segunda de Pedro y miremos el versículo 3 y 4. Segunda de Pedro 3 y 4. 1, 3 y 4, ¿no? 1, 3 y 4. Y dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos todo lo que anhelamos para que vayamos desarrollando y formando en sí mismo nuestro carácter para llegar a ser esos hijos maduros. Para ser esos hijos maduros. Entonces dice que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo nos lo fue dado. Dios nos dio sus promesas, nos dio su palabra, nos dio la fe, nos dio gozo, nos dio alabanza, nos dio esa adoración, nos dio todo lo que nos ha dado, ¿cierto? Es para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, ¿cierto? Entonces han sido dadas por su divino poder. Él nos las dio a nosotros. Todo el conocimiento que Cristo tenía, Él nos lo dio a nosotros, nos lo entregó a nosotros. Se lo dio el Padre para que nos lo diera a nosotros y eso es un gran privilegio, ¿cierto? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó, ¿cierto? Él nos llamó a su gloria, a su excelencia, para que seamos partícipes, ¿cierto? Entonces dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces,
¿Qué estamos haciendo con cada promesa que Dios nos ha dado? Si nosotros no las estamos declarando, si nosotras no las hacemos, no las hacemos vivas, no las hacemos reales a nuestra vida, ¿qué estamos haciendo con cada promesa? Para cada problema, para cada lucha, para cada prueba, para cada dificultad que haya, hay una promesa. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué palabra necesitamos hoy? ¿Qué promesa necesitamos hoy? Tenemos que buscarla, ¿cierto? Si estamos pasando por una lucha, por una dificultad, declaremos la palabra. Estemos declarando la palabra. Y hay un equipo que está orando, estamos orando todos los días y ese equipo estuvo orando por mí. Y yo, pero ¿qué hice yo también? Yo estuve declarando la palabra. Yo no me quedé ahí que, sí, bueno, el equipo está orando y han orado por mí, yo me voy a quedar ahí tranquila. No, tenemos que orar. Yo también estuve orando y gracias a Dios porque fue algo bastante fuerte un día, 2 días, pero fue un resfriado, pero fue fuerte. Se le bajan a uno las defensas y todo, pero el equipo estuvo ahí, ¿cierto? Pero yo también fui diligente. Tenemos que ser diligentes y declarar las promesas, porque a veces nosotros como que nos tranquilizamos porque, ay, sí, allá están orando por mí, ¿no? Entonces nosotros como que nos fresqueamos, ¿no? Estamos tranquilos y no hacemos nada, pero nosotros para cada situación tenemos promesas y debemos ser diligentes al ir a la palabra y buscar esas promesas. Amén. Miremos ahí en el mismo 1:10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Jamás, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con la palabra? ¿Sí? De esta manera, será otorgada amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor. Perdón, el 11. Sigamos en el 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice que procuremos estar firmes, firmes. Cada día estemos firmes, ¿sí? Tengamos eso en mente, que estar firmes, firmes en la palabra, firmes en el llamado. Por favor, cierran los micrófonos. ¿Está abierto un micrófono? Por favor, es que se interrumpe mucho. Gracias, muy amables. Entonces, dice que procuremos, que sea una meta, ¿cierto? Que cada día nosotros en el área espiritual, en esas áreas que son difíciles, le entreguemos esa parte al Señor, le entreguemos lo que yo les decía, entreguémosle la voluntad a Dios, entreguémosle nuestras emociones, porque si no le entregamos a nosotros el carácter, si no le decimos, Señor, forma mi carácter, Señor, te entrego mi voluntad, Señor, tengo esta lucha, Señor, tengo esta prueba, Señor, tengo esto que no he podido dejar, pues entonces dice que si no lo hacemos, pues vamos a caer fácilmente, pero si lo hacemos no vamos a caer fácilmente, porque nosotros en la carne tenemos muchas debilidades. Y lo que yo les decía hace un momentico, la carne no quiere escuchar palabra, la carne no quiere alabar a Dios, la carne no quiere levantarse temprano, ¿sí? La carne no quiere eso, nada de eso. Pero si yo le entrego esas áreas al Señor y empiezo a trabajar y le digo, Señor, tengo pereza, me da pereza levantarme temprano, me da pereza leer la palabra, me da pereza reconocer delante de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Dice que porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor. Si no, de lo contrario no vamos a tener, porque dice, de esta manera, no hay otra manera, ¿no? Sino es de la misma manera. Entonces, nosotros tenemos todas esas promesas que Dios nos ha dado, ¿cierto? Hay muchas promesas que Dios nos ha dado, pero ¿qué pasa con esas promesas? Por lo menos en Santiago, en Santiago 2:5 nos habla de que somos herederos del reino. Somos herederos de un reino, pero ¿será que nosotros estamos haciendo como este padre que tuvo su hijo
y que ese hijo recibió una herencia, ¿cierto? Cuando el padre ya no estaba, o de pronto el padre ya estaba en edad avanzada, o ya estaba cansado, y él le dejó una herencia, ¿cierto? Pero este hijo se preparó y no le cayó por sorpresa cuando el padre le entregó esa herencia de la multinacional, ¿no? Sino este hijo ya había hecho muchas cosas para merecerlo. Y a veces nosotros queremos que el Señor nos bendiga, que nos dé, que nos haga, pero nosotros, dice, bueno, en Santiago 2:5, ay, ya lo quito, bueno, entonces, que seamos herederos del reino, ¿cierto? Pero que nos hayamos preparado. Dice, hermanos míos, amados, no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hace una pregunta, ha elegido, ¿cierto? A nosotros que le amamos. A nosotros somos ¿qué? Herederos de ese reino, herederos del reino que Él nos prometió. Es una promesa, pero esa es una promesa real. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para ese reino? ¿Cierto? Entonces, también herederos del reino, herederos del mundo, no lo habla en Romanos 4:13. Romanos 4:13 nos habla que somos herederos del mundo también. Romanos 4:13. Dice, porque no hay ley, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y en el 16, 4:16, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, mire, que somos ¿qué? Tenemos la herencia a través de quién? De Abraham también. Somos herederos por Abraham. En Filipenses 1:6, en Filipenses 1:6 nos dice, por, eh, dice, estando confiados en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, ¿cierto? Entonces dice que el que comenzó, ¿quién comenzó? El Señor. Él comenzó una muy buena obra en nosotros. Él la comenzó y la terminará. Y la perfecciona. Él es el que nos perfecciona cada día. Esa obra que Él está haciendo en nosotros, Él la va perfeccionando, pero todo depende también de nosotros. Cómo estamos en el reino de Dios, cómo estamos en su obra, cómo estamos en el camino, ¿cierto? Entonces, Él lo va haciendo. Y hoy nos hablaba en la palabra del diezmo y de la ofrenda, de nuestro corazón firme, ¿cierto? Firme y confiado, un corazón firme y confiado de que Él cumplirá. Estamos firmes y confiados en que Él promete que lo que las promesas que nos ha dado, su palabra que nos la ha dado, Él la cumplirá, ¿cierto? Entonces acordémonos que tenemos que tener una relación con ese Padre amoroso, así como este padre que tuvo ese hijo y tuvieron esa relación. Entonces, tener esa intimidad. Él nos anima a que tengamos intimidad con Él. ¿Para qué? Para que nuestro carácter sea formado de acuerdo al carácter de Cristo, ¿cierto? Entonces, de otra manera, no progresaremos en nuestra área espiritual, en nuestras vidas, porque lo que pasa es que nosotros, mire, podremos haber hecho estudios bíblicos, de pronto tendremos una carrera teológica
o de pronto tenemos muchos diplomados, o yo no sé qué tantas cosas habramos hecho, ¿cierto? Que hayamos hecho, perdón, hayamos hecho, pero, pero si yo no tengo un carácter formado, si yo no soy disciplinada, si yo no soy esa persona que tengo una relación con mi padre, si yo no conozco a Jesucristo, si yo no tengo esa relación con el Espíritu Santo, si no hay esa intimidad, entonces el carácter que Dios anhela ser formado en nuestras vidas no podrá ser formado. ¿Por qué? Porque estamos siendo negligentes. Entonces, esa era la palabra que Dios colocó en mi corazón para que la hagamos firme en nuestras vidas, para que la hagamos real en nuestras vidas. Él tiene grandes propósitos con nuestras vidas, pero no depende de Él, sino depende de nosotros. Entonces, eh, seamos esas personas diligentes. Todo lo que nos habló de la palabra, el Señor está hablando a hijos, a nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Como sus hijos. Y dice que gracia y paz os sean multiplicadas. Eso a mí me gustó mucho porque, bueno, a veces nosotros leemos la palabra y esta parte, pues sí, yo no la había puesto así como en práctica, o sea, no había tenido como la revelación, pero dice que gracia y paz son multiplicadas cada día a sus hijos. Entonces, que gracia y paz sea multiplicada para cada uno de los que estamos aquí, para cada uno de sus hijos, que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa dice que cada día es multiplicada, ¿cierto? Y dice que en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, démosle gracias a nuestro Padre por su palabra. Es su palabra la que hoy se ha predicado. Es la palabra de Dios, la que nos enseña y la que nos fortalece, la que nos da vigor y la que nos da fuerza. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Rey de Gloria. Yo coloco delante de ti, Señor, cada una de las personas que hemos estado hoy acá, bendito Dios. Y te pido que seas tú dándoles esa paz, que seas tú multiplicando esa paz, que seas tú, Señor, dando firmeza en sus corazones, porque hoy nos hablabas, Señor, a través de tu palabra también, esa palabra de la ofrenda, a través de la alabanza nos hablaba de un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas. A través de la palabra nos estás hablando tú, que eres ese Dios maravilloso que nos ama, que nos apartó, que nos eligió, que nos separó para ti, para ese reino. Que nuestro corazón siga firme y asegurado en ti y en tus promesas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos cada día, Señor, a ser diligentes, a ser personas diligentes y a actuar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, a seguir las enseñanzas que tú nos has dejado, a tener esa intimidad contigo, Señor, porque a través de la intimidad sabemos que nuestro carácter va siendo formado cada día. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por cada persona que hoy, Señor, ha sido diligente. Hemos sido diligentes para estar por este medio, Señor. No interesa, Señor, que no podamos reunirnos en el local, pero estamos y tenemos en este medio y te damos gracias por este medio. Gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor. Declaro que es una semana de bendición, una semana donde tú te manifestarás de una manera sobrenatural. Oro por esas necesidades que hay en cada persona, por los planes y proyectos en esta semana y que tu poder se manifieste en cada hogar y en cada familia, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Gracias por la firmeza en nuestros corazones. Gracias por renovar nuestro carácter, por cambiarlo cada día, porque estamos siendo diligentes y entregando todo aquello que se nos dificulta, que se nos dificulta en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de vivir. Se nos dificulta, pero lo dejamos en tus manos para que tú
seas cada día transformando nuestras vidas a la imagen y semejanza de Cristo, porque tú nos decías hoy que seamos a la imagen y semejanza de Cristo. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria. Yo bendigo, Señor, cada uno de estos hogares, de estas familias. Bendecimos nuestra pastora Juanita Díaz, esa mujer esforzada, valiente, llena de tu gracia y de tu favor. En el nombre de Jesús, que este resto de día Dios los siga sorprendiendo de una manera sobrenatural. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, muchas bendiciones. Amén. Igualmente, bendiciones para todos. Un feliz domingo. Muchísimas